Bien, entonces vamos a iniciar la unidad 2. Se denomina Fundamentos de la Integral Definida esta unidad. Vamos a ver que esta unidad pues está íntimamente relacionada con la unidad número 1 porque ya en esta vamos a incorporar las técnicas de integración cuando nos toque evaluar una integral definida. Entonces tenemos que primeramente determinar cuál es la primitiva y después por el teorema fundamental del cálculo vamos a evaluar la integral. Entonces una de las bases de esta unidad pues es manejar o tener dominio de las técnicas de integración que vimos en la unidad 1. Ahora inicialmente pues vamos a trabajar con lo que es la introducción a la integral definida. Vamos a ver lo que es la sumatoria y el cálculo de área por sumatoria, que es lo que me va a ayudar luego en la definición de la integral definida. Entonces, los objetivos para esta clase pueden observar que son emplear la notación sigma para escribir y calcular una suma, entender el concepto de área, aproximar el área de una región plana, determinar el área de una región plana usando límites. Entonces, también van a ver que vamos a trabajar con los límites de funciones, principalmente con los límites cuando x tiende a infinito. Ya vamos también a retomar esas bases con las que ya hemos trabajado. Bien, entonces esa es nuestra clase para el día de hoy. Sumatoria, cálculo de área por sumatoria. Nuestro objetivo, ¿verdad? Ya lo leímos. Vamos entonces ahora a iniciar. Entonces por acá se les presenta la notación sigma. Cabe mencionar que parte de esto que estamos trabajando ahorita ya el documento está en plataforma. Para quienes ya lo hayan leído, ¿verdad? Se van a dar cuenta que este es el documento que aparece en plataforma con la teoría que ahí tenemos. Entonces vamos a decir que la notación sigma es la suma de n términos, nada más que abreviados. Entonces pueden ver que los términos que tenemos acá a la derecha son la suma expandida y la notación que tenemos aquí a la izquierda pues es la suma, ¿verdad? Representada de esa manera. Y entonces es lo que me simplifica todo lo que tengo aquí a la derecha, pero lo que significa esta notación es que estoy sumando n términos. Entonces, esto es lo que se conoce como notación sigma, sumatoria desde i igual 1 hasta n de los a sub i. Pueden observar que la sumatoria, el índice inferior es la unidad y el índice superior es n, ¿verdad? Donde n pues está tomando valores en el conjunto de los números enteros. Pueden observar 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos. Y en este caso hasta llegar a n, es decir, es una suma finita. Desde i igual 1 hasta 10, podríamos decir desde i igual 1 hasta 100, desde i igual 1 hasta 1000, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me está indicando la suma de n términos, A1 más A2 más A3 más AN, donde i es el índice de la suma, le dice, A sub i es el iésimo término de la suma y tiene los límites superiores e inferiores. Para el superior pues tenemos que es n y para el inferior tenemos que es la unidad. No necesariamente pues van a iniciar siempre en la unidad, puede iniciar en cualquier otro valor, en 0, en 1, en 2, en cualquier otro valor. Bien, pero eso es pues para simplificar esa suma expandida. Aquí luego se les presenta las propiedades de la suma empleando la notación sigma, le dice. Bien, entonces tenemos ya aquí algunas propiedades, de cierta manera, pues ya conocemos, por ejemplo, el múltiplo constante. Pueden observar acá que la constante K en el miembro derecho está fuera del símbolo de sumatoria, es decir, de que podemos sacar la constante. Y tenemos esta otra que es una generalización, ¿verdad?
Aquí pueden ser n términos, aquí lo tenemos con dos términos, la sumatoria de t igual 1 hasta n de los a sub i más o menos los b sub i, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de los a sub i más la sumatoria de los b sub i. Es decir, que este símbolo de sumatoria se lo estamos dando a cada término. Bien, quiero saber si me están escuchando, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces esas son las propiedades que debemos de tener en cuenta para poder desarrollar este tema. Entonces, tenemos esas propiedades. Aquí hay otras propiedades que se basan también y se relacionan con las anteriores. Fórmulas de la suma empleando la notación sigma. A diferencia de la anterior, pueden ver aquí en la primera, sumatoria desde i igual 1 hasta n, dice, de una constante c. Entonces, esto va a ser igual a n veces la constante, o bien c por n. Es decir, por ejemplo, si aquí tuviese la sumatoria de la constante 2, entonces para cualquier valor que le vayan a dar ahí, siempre van a estar sumando 2 más 2 más 2 más 2 más 2, entonces es n veces 2. Por tal razón, aplicaríamos la expresión n por 2. Bien, entonces estas son las propiedades que vamos a utilizar en sí en el desarrollo de este tema. Por ejemplo, esta otra sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, ¿verdad? Entonces los valores que está tomando i son 1, 2, 3 hasta n, es decir, la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a n. Entonces acá vamos a tener que esto va a ser equivalente a n por n más 1 entre 2. Por ejemplo, si me dijese en sumatoria desde i igual 1 hasta 10, tendríamos 10 multiplicado por 11 entre 2. Y eso pues les resultaría un valor de 55. Luego por acá les presentan la sumatoria de los i cuadrado, Sn por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Fíjense en la relación que hay. Para esta n por n más 1 entre 2 y para esta ya tomo en cuenta lo de i, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, para así fácilmente apropiarme de ella para cuando la vayamos a usar. La sumatoria de los i al cubo pueden observar n cuadrado multiplicado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces, estas se denominan fórmulas de suma empleando la notación sigma. Pueden observar que es el símbolo de sumatoria, esa letra griega, ¿verdad? Que me simboliza la sumatoria y se conoce como notación sigma. Bien, vamos a ver ahora por acá, tenemos algunos ejemplos que están relacionados con la notación sigma. Entonces, por ahí les aparece la sumatoria desde i igual 1 hasta 100. Eso me está indicando de los i términos que tendría que sumar los 100 términos. Entonces, 1 más 2 más 3 hasta llegar al término número 100. Pero ya con las fórmulas anteriores, recuerden que eran n por n más 1 entre 2. Entonces, aquí pues va a resultar 100 multiplicado por 101 entre 2, porque el valor superior que está tomando n pues es 100. Entonces, 100 multiplicado por n más 1, que vendría a ser 101 entre 2. Y eso pues les va a resultar 5050. En el ejemplo número 2, ahora me dice sumatoria desde j igual 3 hasta 7. Como les decía, no necesariamente debe de iniciar en 1, como en este ejemplo está iniciando en 3 de los j cuadrado. Y entonces aquí pues tendríamos 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Bien, entonces esa sería la estructura y pues aquí tendríamos que calcular el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4 que es 16 más el de 5 que es 25 y hacer los resultados. ¿Hay preguntas hasta ahí, chicos? No, profesora, todo bien. Bien, entonces
¿Por qué aquí no utilicé? Porque recuerden que nosotros teníamos una que decía sumatoria desde i igual 1 hasta n de i cuadrado. Y era n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Por qué no utilicé aquí esa expresión? ¿Recuerdan eso? Vamos a ver, por aquí estaba en la anterior, ¿verdad? Por acá, miren, desde i igual 1 hasta n, de i cuadrado de n por n más 1 por 2n más 1. ¿Podría haberla utilizado o no? ¿Por qué? ¿Qué me limita a no utilizarla? En la que tenemos, dice, desde j igual 3 hasta 7, establecía. ¿Recuerdan? Entonces, bueno, pueden observar que aquí esta fórmula es válida para cuando yo inicio en el valor 1. Desde 1 hasta qué valor? Hasta n. Y allá en nuestro ejercicio decía desde i igual 3 hasta 7. Es decir, que debía de omitir los valores de 1 y el valor de 2. Pero aquí ya en el resultado final ya va incluido. Por esa razón, pues no la utilicé, sino que simplemente me limité a hacer el cuadrado de cada valor y luego sumarlos. Entonces tienen que tener cuidado que estas son válidas para estos valores, desde i igual 1 hasta n. Si ustedes se fijan en esa característica, desde i igual 1 hasta n. Todas tienen el índice inferior 1 y en el índice superior el valor de n. N pues puede ser cualquier valor. Bien, entonces hay que tener cuidado en esa parte. Continuemos entonces con los ejemplos. Luego tenemos aquí sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1 sobre n que multiplica a k cuadrado más 1. Entonces pueden ver en este ejemplo que los valores o la expresión con la que está relacionada la sumatoria es con la letra K. Todo lo que sea diferente de la letra K va a ser constante. Por esa razón pueden observar que aquí saco 1 sobre n y ponemos desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, empleando las propiedades. Para una suma le doy a cada término el símbolo de sumatoria. Entonces, desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, desde k igual 1 hasta n de la constante 1. Entonces, 1 sobre n, pueden observar que acá estoy sustituyendo la fórmula para la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los k cuadrados, que eso está relacionado con n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y en el otro es la sumatoria de la constante 1, es decir, n veces la constante. Pero como acá la constante es la unidad, pues va a ser n veces 1, que es igual a n. Y luego pueden observar que aquí pues el procedimiento sería simplificar estas expresiones. Esta n, pues con esta n las cancelamos y nos va a quedar el producto de 2n cuadrado más 3n más 1 entre 6. Hacemos lo mismo, esta n con esta n la cancelamos y solamente nos va a quedar la unidad. Entonces de ahí es de donde resultan estas expresiones. Luego hacemos la simplificación de estos términos. Y el resultado pues sería 2n cuadrado más 3n más 7 sobre 6. Y entonces ahora sí, si el valor de n fuese 10, entonces aquí sería 2 por 10 al cuadrado más 3 por 10 más 7 sobre 6. Luego por acá tenemos en este ejemplo sumatoria desde i igual 1 hasta n de la f de x sub i por delta x. Pueden ver que la sumatoria ahora está indizada con el valor, con la letra i. Entonces ahí es donde va a ir tomando los valores para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3 hasta que llego a i igual a n. Y entonces tenemos toda esta expresión. Aquí podríamos haber sacado un factor común, ¿verdad? Delta de x, que es diferente, que vendría a comportarse como constante por la sumatoria de los f de x sub i. Y pues tendríamos una expresión equivalente también. Entonces eso es ejemplos utilizando la notación sigma
y las propiedades de sumatoria. Bien, continuemos entonces, chicos. Permítanme, déjenme ver que me da la impresión. ¿Saben si estoy grabando? ¿Se dan cuenta si estoy grabando, chicos? ¿Me escuchan? No me sale Sí, nada. profesora, se está grabando. Ah, bien, porque es que no miro mi cámara activada. Bien, continuemos entonces. Entonces, en el ejemplo 2 le dice evaluación de una suma. Entonces, dice hallar la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Por aquí tenemos i más 1, todo esto sobre n cuadrado. Entonces, pueden ver ahí de que lo que vamos a tomar con el símbolo de sumatoria es todo lo que esté relacionado con la letra i. De ahí, todo lo que sea diferente de i, pues va a ser constante. Aquí ya me piden para n igual 10, para n igual 100, para n igual 1000 y para n igual a 10.000. Entonces, imagínense hacer todas esas sumas con 10 términos, pues lo podríamos hacer, pero ya con 10, con 1000 y con 10.000, pues resulta tedioso todo eso. Entonces pueden ver que aplicamos las propiedades, 1 sobre n cuadrado sale del símbolo de sumatoria, sumatoria desde i igual 1 hasta n, de i más 1, aquí les decía 1 sobre n cuadrado fuera del símbolo de sumatoria. Luego aplicamos las propiedades de la suma, desde i igual 1 hasta n de la i, desde i igual 1 hasta n de 1. Y entonces, como este es con i, recuerden que era n por n más 1 entre 2. Y n veces la constante que vendría a ser n. Luego simplificamos las expresiones. Pueden observar n con esta n se cancela y va a quedar n más 1 sobre 2n, ¿verdad? Y por aquí va a quedar 1 sobre n, que es equivalente a esto mismo que tenemos por acá adentro. N por n, n cuadrado más 2n. Entonces tendríamos n cuadrado más 3n sobre 2. Sacamos factor común por acá, n. Y podemos observar de que vamos a obtener n más 3 sobre 2 veces n. Ese vendría a ser el resultado. N más 3 sobre 2 veces n. Bien, y entonces ya en este resultado final le damos los valores, si n vale 10, si n vale 100, si n vale 1000 y si n vale 10.000. Y entonces ahí tienen los valores. Para 10 sería 3 en el numerador y en el denominador pues vendría a ser 20. Para 100 sería 103 en el numerador y en el denominador vendría a ser 200. Y de manera similar pues para 1000 y para 10.000. Entonces esto es un poco relacionándonos con la notación sigma. Bien, ya vamos a entrar a donde vamos a aplicar esa notación sigma. Entonces vamos al área de una región plana. Entonces nosotros hemos trabajado ya calculando área de regiones planas. Por ejemplo, en la geometría euclidiana trabajaron calculando el área del cuadrado, el área del rectángulo, el área del triángulo, el área de los polígonos, todas esas regiones planas, el área de un trapecio. Pero ahora pues la idea es determinar el área bajo una curva, ¿verdad? De una región plana que no necesariamente va a ser algunas de las áreas mencionadas. Entonces, por ejemplo, acá, el método de exhaustión para determinar el área del círculo o bien aproximar el área del círculo, se trabaja con lo que es los polígonos inscritos y los que son los polígonos circunscritos. Entonces se aproxima determinando el área de los polígonos inscritos, es decir, los que están por dentro del círculo, y determinando el área de los polígonos circunscritos. A medida de que n aumentaba, pues esta área se iba aproximando al área del círculo. Entonces, por ejemplo, aquí lo tenían para n igual a 6 y por aquí para n igual 12. Entonces, esta misma idea es la que vamos a trasladar para determinar el área de una región plana para cualquier tipo de región, teniendo en cuenta, por supuesto, algunas características, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos determinar. Bien,
Entonces vamos a trabajar lo que es la suma superior y la suma inferior. ¿Cuáles son las características que debe de tener sí esta región? ¿Cómo la vamos a construir? Entonces les dice que debe de existir una función f de x que debe de ser continua y no negativa en el intervalo cerrado a, b. Entonces esta es mi región. Miren, este es el área que queremos determinar. Tenemos nuestra función que es continua y en el intervalo desde A hasta B. Aquí podemos observar que está limitada por la recta X igual a A, aquí por la recta X igual a B, por el eje X y acotada superiormente por la curva Y igual a F de X. Esa es la región a la que se le quiere determinar el área. Entonces miremos las características. Recuerden cuando una función es continua, qué significa que una función sea continua. Entonces ahí de forma gráfica podemos ver que la función es continua, no hay salto, ¿verdad? Pero nosotros conocemos cuáles son las características para que esta función sea continua, es decir, que no deben de haber aquí puntos de discontinuidad, no deben de haber saltos, no deben de haber asíntotas verticales, o bien no puede estar una gráfica en trozos donde hayan saltos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. F de X es continua y no negativa. ¿Qué significa que sea no negativa? A ver, díganme. Los escucho, chicos. F de X no negativa, dice. Fíjense en la estructura. Y igual a F de X, les dice. ¿Ya? Y me dice que F de X no puede ser negativa. Es decir, que la Y no puede ser negativa. Eso significa que no podemos trabajar con elementos que estén por debajo del eje X. Es decir, que la curva debe de estar por encima del eje X, que son donde los valores Y son todos positivos. Desde 0 hacia más infinito, en la parte positiva del eje Y. Entonces a eso se refiere cuando dice f de X es continua y no negativa en el intervalo A, B. Entonces vamos a ver cómo vamos a proceder para determinar esa área. Tenemos que enlazarla con lo que ya conocemos, con el área de nuestras regiones planas, como el área del rectángulo. Bien, entonces el intervalo A, B lo vamos a particionar. Lo vamos a particionar en n subintervalos, de tal manera que estos subintervalos tengan todos la misma longitud. Y a esa distancia le vamos a llamar delta X. Para que todos tengan la misma longitud, pues va a ser B menos A entre N. Recuerden que el intervalo es A, B, entonces el límite superior menos el límite inferior entre el número de rectángulos. En este caso va a ser entre N. Bien, entonces ahí tenemos, miren la estructura. Aquí tenemos de que A es donde estoy iniciando, va a ser X sub 0, va a ser menor que X1, menor que X2, menor que X3, menor punto suspensivo que un X sub I menos 1, menor que un X sub I, menor punto suspensivo que X sub N, que es el valor donde se cierra el intervalo. Pueden observar desde X sub 0 igual a A hasta X sub N igual a B. Entonces ahí tenemos nuestro primer subintervalo, es el que va desde X sub 0 hasta X1. Nuestro segundo subintervalo es el que va desde X1 hasta X2 y así sucesivamente. Y aquí pues pueden observar que están en el késimo subintervalo. X sub K menos 1, X sub K. Entonces pueden ver que aquí se forma un rectángulo, pueden observar, ahí tenemos un valor X sub K asterisco que pertenece al rectángulo, que es el que me ayuda a determinar la altura del rectángulo. Entonces, para este késimo rectángulo, yo voy a decir que el área de este késimo rectángulo va a ser el producto de la base, que es delta X, por la altura. Pero entonces pueden observar que la altura va a estar determinada por la imagen de X sub K asterisco. Y ese mismo comportamiento pues se va a dar para cada uno de los
otros rectángulos que tenemos dentro de la partición. Esta se denomina una partición regular, porque todos los rectángulos tienen la misma base. Entonces, estamos ante una partición regular. Más adelante vamos a analizar cuando esa partición pues no necesariamente sea regular, sino que va a ser una partición irregular. También vamos a ver que no necesariamente pues la función siempre va a estar, va a ser no negativa, puede estar por debajo del eje X. Bien, entonces aquí tenemos el intervalo, ¿verdad? Aquí podemos ver que iniciamos para llegar al extremo X1, pueden observar que si estoy en el extremo X0, pues va a ser A más 0 veces delta X, porque no me he movido, ¿verdad? Para cuando ya voy al otro extremo, que es X1, pues sería la distancia A más una vez delta X, que es el desplazamiento que estoy haciendo, esta base del primer rectángulo, y esa base es delta X, pero solamente una vez la he recorrido. Para llegar hasta X sub 2, pueden observar que sería A más 2 veces delta X. De tal manera que cuando yo quiero llegar al extremo X sub Y, pues va a ser A más y veces delta X. Y cuando quiera llegar al punto terminal B, va a ser A más N veces delta X. Pero pueden ver que como delta X es B menos A entre N, entonces vuelvo a caer en el punto B. Entonces, eso es lo que iniciamos haciendo, una partición del intervalo en N subintervalos con la misma longitud cada uno de esos subintervalos. Eso les decía, se conoce como una partición regular. Bien, entonces estas son generalidades. Pueden ver aquí que la altura del rectángulo aparentemente está dada por el punto medio. Acá pareciera que en el primer intervalo es el punto medio, en el segundo intervalo también es el punto medio, en el tercer intervalo también es el punto medio y en el 10º intervalo también es el punto medio. Bien, pero no necesariamente pues van a ser los puntos medios. Recuerden de que vamos a trabajar ahorita con rectángulos inscritos y con rectángulos circunscritos. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Me dicen. No hay preguntas, chicos. Todo bien, profesor. Bien, continuemos entonces. Entonces le dice, como F es continua, dice, el teorema del valor extremo garantiza la existencia de un valor mínimo y de uno máximo. Entonces vamos a ver a qué se refiere eso. De f de x en cada subintervalo. Entonces aquí tenemos el teorema del valor extremo. Dice, para si f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f tiene un mínimo y tiene un máximo en el intervalo, tanto un mínimo como un máximo. Bien, entonces aquí ya estamos en nuestro caso particular con referencia a esto. Entonces pueden observar acá de que tengo en el 10º subintervalo. Podemos ver de que por un lado tengo un rectángulo circunscrito, que es el que está por fuera de la gráfica, ¿verdad? Por arriba de la gráfica, y tenemos un rectángulo inscrito que es el que está por debajo de la gráfica. Entonces pueden ver de que el rectángulo inscrito va a estar relacionado con la altura mínima f de m sub i, y el rectángulo circunscrito, su altura va a estar relacionado con el valor máximo de f. Aquí por acá les dice, f de m sub i es el valor mínimo de f de x en el 10º subintervalo. Aquí estoy en el 10º subintervalo. Este axisa tendría coordenada x sub i menos 1 y esta de acá sería x sub i. Entonces, en este se forma un rectángulo inscrito por acá y un rectángulo circunscrito por encima de la curva. Entonces, el punto máximo f de m sub i mayúscula es el valor máximo de f de x en ese subintervalo, y f de m sub i es el valor mínimo de f de x en este 10º subintervalo. Por acá tenemos el máximo y por acá tenemos el mínimo. Bien,
Entonces, siempre estamos en una partición regular, delta de X igual a B menos A entre N. ¿Para qué lo vamos a usar eso? Ya vamos a ver para qué lo vamos a usar. Bien, entonces pueden observar de que cuando yo estoy utilizando rectángulos circunscritos, rectángulos inscritos, miren, los que son los que están por debajo de la curva, en este que tengo aquí particularmente, tengo este desperdicio de área, es decir, de que esto que tengo por acá, esta colita, la estaría perdiendo. Eso mismo va a suceder para cualesquiera otros rectángulos inscritos que tenga por acá. Ahora, para los rectángulos circunscritos pueden observar de que no estoy perdiendo área, sino que más bien estoy ganando esta área que está acá. Entonces, al igual que en el método de exhaustión para determinar el área del círculo, recuerden que cuando teníamos rectángulos inscritos, perdíamos área, y cuando teníamos rectángulos circunscritos ganábamos área, y entonces a medida que n aumentaba o bien el número de rectángulos aumentaba, pues se tendía a tener el área exacta. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. A medida de que haga más particiones, pues voy a tener menos pérdidas en los rectángulos inscritos. Y a medida que hagas más particiones, de manera similar va a ocurrir con los rectángulos circunscritos. Entonces, por eso me dice el área del rectángulo inscrito va a ser igual a f de m sub i, que me viene a representar la altura, multiplicado por la base, que es delta de x. Pero esta área va a ser menor o igual que el área del rectángulo circunscrito, donde la altura es f de m sub i multiplicado por delta x. Bien, entonces esa es la relación que hay cuando estoy utilizando rectángulos inscritos y cuando estoy utilizando rectángulos circunscritos. Pero nuestra área real, pues obviamente debe de estar acotada por estos valores. Es decir, que el área real debe de estar entre medio de esos valores. Bien, ya vamos a ver Por acá vamos a denominar entonces suma inferior y vamos a hablar también de suma superior. Entonces les decía que para cuando teníamos rectángulos inscritos, esto es lo que ocurría en el iésimo subintervalo. Pero como i está corriendo desde 1 hasta n, recuerden que tengo n subintervalos, entonces la suma de todas esas áreas me va a dar una suma inferior. De manera similar con los rectángulos circunscritos, la suma de todas esas áreas pues me va a dar una suma superior. Y era pues lo que les hacía ver anteriormente, de que el área de la región va a estar acotada por la suma inferior y por la suma superior. ¿Cuándo vamos a determinar el área exacta? Les decía, pues si aquí tengo solamente 10 rectángulos, pues no estoy calculando el área exacta, sino que la estoy aproximando. A medida de que n tienda a infinito o que n vaya creciendo, el número de particiones aumente, a eso me va a ayudar a obtener el área exacta. Bien, entonces ahí pueden ver, por aquí tenemos nuestra curva, por aquí tenemos nuestros rectángulos inscritos, por acá tenemos nuestra curva y acá tenemos nuestros rectángulos circunscritos, y esta es nuestra área que correspondería al área real de la región. Entonces pueden ver acá que cuando yo tengo los rectángulos inscritos estoy perdiendo área, miren, área que está bajo la curva, pero cuando tengo los rectángulos circunscritos pues estoy ganando área, miren. Entonces, a medida de que aumento estos números de rectángulos, pues esas pérdidas o esa ganancia vienen a darme ¿qué cosa? El área real, o bien me aproximan el área real. Entonces vamos a pasar a un ejemplo para que ustedes podamos esas generalizaciones, las podamos ver a través de este ejemplo.
Bien, en el ejemplo le dice hallar la suma inferior y superior de una región. Mi región es esta, f de x igual a x al cuadrado. Acá me la están pidiendo en el intervalo de 0 a 2. Miren, aquí tengo el intervalo de 0 a 2. Aquí tengo únicamente 1, 2, 3, 4, 5 rectángulos. Y estos rectángulos son inscritos. ¿Cuál sería la longitud de cada uno de ellos? Si n vale 5, ¿cuánto sería la longitud de cada uno de ellos? Díganme, chicos, ¿cuál sería el valor de la longitud de cada subintervalo? El primero, de dónde a dónde iría. El segundo, ¿cuál vendría a ser x sub 0? Podemos ver que x sub 0 va a iniciar en 0. ¿Cuál va a ser la abscisa para x1, para x2, para x3, hasta llegar a x5? Que es el número de rectángulos que tengo aquí en la partición. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me dice que delta X va a tener, o es de la forma B menos A entre N. Por eso les pregunto, si yo quiero que aparezcan 5 subintervalos, ¿cuánto debe de medir cada longitud de esos subintervalos? ¿Cuánto sería la medida de esa longitud? Los escucho. 0.4. 0.4, que corresponde a qué valor en fracción. 2/5. 2/5, correcto, ¿verdad? Correcto, ese vendría a ser el valor. Si fuesen 10 rectángulos, entonces serían 2/10, que correspondería a 1/5, y así sucesivamente. Bien, entonces acá lo tenemos de manera general. Nuestra delta X va a ser 2 entre n. Eso es lo que debe de medir cada longitud, 2 entre n. Entonces, si n vale 5, 2/5, que es 0.4. Si n vale 10, sería 2/10, que corresponde a 1/5, y así sucesivamente. Bien, continuemos. Entonces, recuerden lo que hicimos en la generalización. Particionamos el intervalo. ¿Recuerdan eso? Entonces, aquí les aparecen los rectángulos inscritos para f de x igual a x al cuadrado y los rectángulos circunscritos. Entonces, pueden ver que en los rectángulos inscritos, las alturas están determinadas por el extremo izquierdo. Miren, aquí la altura de este está determinada por el extremo izquierdo, de este otro la altura también está determinada por el extremo izquierdo. En cambio, para los rectángulos circunscritos pueden ver que las alturas están determinadas por los extremos derechos de los subintervalos. Entonces vamos a buscar esos puntos terminales izquierdos y esos puntos terminales derechos. Vamos a llamarlo M sub I. Recuerden que era A, como acá es por el extremo izquierdo, va a ser I menos 1 por delta X. Como acá es por el extremo derecho, pues va a ser I por delta X. Entonces, ese valor M sub I va a ser igual a I menos 1 por delta X, pero ¿cuánto era el valor de delta X? Recuerden que era 2 sobre N. Y entonces esto corresponde a 2 por I menos 1 entre N. Ese sería el valor del M sub I, utilizando los rectángulos inscritos. Si utilizo los rectángulos circunscritos, el valor del M sub I pues va a ser I veces delta X. Esto es I por delta X, 2 sobre N, entonces le va a quedar 2I sobre el valor de N. Bien, entonces recuerden de que para cada uno de los rectángulos, el área era el producto de la base por la altura. Pero entonces este es el punto que me va a ayudar a determinar la altura. Este es mi M sub I. Entonces tengo que evaluarlo en la función para determinar cuánto es el valor de la altura, porque la base ya la conocemos, es la misma para todos, 2 sobre n. Bien, entonces vamos a proceder a buscar f de m sub i. Entonces por aquí se les presenta la notación de la suma inferior, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los f de x sub i por delta x. En nuestro caso, pues va a ser desde i igual 1 hasta n de lo f de m sub i multiplicado por delta x.
pero lo f de m sub i, ya encontramos el f de m sub i, recuerden que era 2 por i menos 1 entre el valor de n, pero esto lo elevamos al cuadrado, perdón, multiplicado por 2 sobre n. Aquí este es el valor que está tomando x, ¿verdad? Pero recuerden que f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, para hallar la imagen de f de m sub i, todo este valor lo debo de elevar al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? 2 por i menos 1 sobre n elevado al cuadrado, multiplicado por delta x, que es 2 sobre n. Entonces pueden ver, el cuadrado de 2 es 4, multiplicado por este 2, va a ser este 8 que tenemos en el numerador. El cuadrado de n es n cuadrado, multiplicado por n es n al cubo. Todo eso sale como constante, 8 sobre n al cubo, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n, de i menos 1 elevado al cuadrado. Eso es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Bien, entonces hasta ahí nada más hemos utilizado las propiedades de la sumatoria, las propiedades básicas de los productos notables. Ahora miremos a qué va a ser igual eso. Entonces ahora viene el proceso de repartir, ¿verdad? Mediante la propiedad de sumatoria, el símbolo de sumatoria. 8 sobre n al cubo, que va a multiplicar a la suma de i igual 1 hasta n de i cuadrado, menos 2 veces i por 8 sería 16 sobre n al cubo. Sumatoria desde i igual 1 hasta n de las i, más 8 sobre n al cubo, sumatoria desde i igual 1 hasta n de la constante 1. ¿Recuerdan? Que era el cuadrado de i menos 1. Entonces, ahí tenemos eso. Ahora viene el proceso de sustituir con las fórmulas que vimos al inicio, cuánto es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i cuadrado. Entonces, pueden ver n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 menos 16 sobre n al cubo. La sumatoria de los i es n por n más 1 entre 2. Y luego tenemos más 8 sobre n al cubo, la sumatoria de la constante 1, desde igual 1 hasta n, pues va a ser igual a n. Luego viene el proceso de simplificar todas esas expresiones que tenemos ahí. Entonces vamos a esperar aquí, vamos a darle clic para que analicemos. ¿Qué es lo que ocurre? Miren, 8 sextos corresponde a 4 tercios. Bien, esta n que tengo aquí la simplifico con una n de la n al cubo y me va a quedar n cuadrado en el denominador. Y el producto de n más 1 por 2n más 1, pues ya sabemos que es 2n cuadrado más 3n más 1. Esto es lo que corresponde a esta primera parte. Menos 16 entre 2 es 8, es este 8 que tenemos acá. N se cancela con una n del denominador que esté elevado al cubo, y entonces pueden observar que tienen n cuadrado en el denominador y en el numerador les va a resultar n más 1. Entonces esa es la simplificación ahí. Y luego más 8 sobre n cuadrado. Esta n se cancela con una de acá, ¿verdad? Y queda en el denominador n cuadrado. Y luego pues distribuimos y simplificamos. Entonces pueden ver por acá, n cuadrado entre n cuadrado es la unidad, 4 por 2 es 8, 8 tercios nada más. Luego tendríamos n entre n cuadrado, va a quedar 1 sobre n, los 3 se cancelan y queda 4, 4 sobre n. Luego va a quedar 4 sobre 3n cuadrado. Luego aquí distribuimos menos 8 sobre n. Menos por más da menos, menos 8 sobre n cuadrado y luego más 8 sobre n cuadrado. Aquí podemos cancelar 8 sobre n cuadrado negativo, 8 sobre n cuadrado positivo. 8 tercios queda igual. Aquí podemos ver factores comunes que son 4 sobre n y menos 8 sobre n, perdón, factores semejantes, ¿verdad? Entonces 4 menos 8 es menos 4 sobre n.
y 4 sobre 3n cuadrado queda solo. Y ya hemos encontrado la suma inferior. Bien, hasta ahí tenemos la suma inferior. ¿Hay preguntas hasta ahí con respecto a esa suma inferior? Chicos, los escucho, no me dicen nada. Digan algo. No hay ninguna duda. Bien, entonces hasta aquí tenemos la suma inferior nada más. Vamos a proceder porque recuerden que el ejercicio decía determine la suma superior y la suma inferior. Entonces vamos a proceder a encontrar la suma superior. Miren, Sn sumatoria es de igual 1 hasta n de los f de x sub i por los delta x. Pero entonces en este caso, desde igual 1 hasta n de los f de m sub i por delta x. Recuerden que los m sub i aquí era y veces delta x. Y nos quedó 2i sobre n, ¿verdad? Entonces, esto multiplicado por delta x, que es 2 sobre n, la función con la que estamos trabajando es x al cuadrado, y entonces pueden observar de que va a resultar que la imagen de esto sería 4i cuadrado sobre n cuadrado. Aquí lo estamos poniendo, aparece al cuadrado por 2 sobre n. Eso sería 8, el cuadrado de 2 es 4, por 2 le da 8, n cuadrado por n, n al cubo. Y aquí pues resulta un poco más simple porque solo me aparece una sumatoria, que es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i cuadrados. Multiplicado todo esto por 8 sobre n al cubo. Pero ya sabemos que esto es n por n más 1, por 2n más 1 entre 6. Hacemos el mismo procedimiento, 8 sextos que corresponde a 4 tercios, o bien esto que estamos haciendo por allí. Cancelamos el n con esta n del denominador y queda 8 sobre n cuadrado. Multiplicamos acá 2n más 3n más 1 sobre 6. Luego sacamos el 6 e introducimos el n cuadrado para agrupar los que tengan término n, ¿verdad? Entonces pueden observar 8 sextos por 2 les va a quedar simplificado. Eso vendría a ser 8 tercios más 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. Esa vendría a ser nuestra suma superior. Recuerden que tenemos que tomar en cuenta que la suma inferior tiene que ser menor o igual que la suma superior. Recuerden que cuánto nos daba la suma inferior y cuánto nos da la suma superior. Vamos a ver esas relaciones. Entonces pueden observar, primero dice cualquier valor de n, la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Entonces pueden observar, Sn nos daba 8 tercios menos 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. Esto debe de ser menor o igual que la suma superior, ¿verdad? 8 tercios más 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. En nuestro caso es estrictamente menor, ¿verdad? Pueden ver que aquí le estoy restando y aquí se lo estoy sumando. Estos dos términos difieren de nada más, de menos 4 sobre n y aquí 4 sobre n. Entonces ahí pues se mantiene lo que ya habíamos dicho inicialmente. Otra característica que tenemos, vamos a observar que va a ser de que es lo que venimos relacionando ahora con lo del límite. Segundo, le dice, la diferencia entre estas dos sumas disminuye cuando aumenta, cuando n aumenta. De hecho, si se toman los límites cuando n tiende a infinito, tanto la suma superior como la inferior se va a aproximar a 8 tercios. Miremos el proceso de límite. Sn va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 8 tercios menos 4 sobre n más 4 sobre 3n cuadrado. Pero esto es igual a
8/3, ¿verdad? Porque el límite de una constante, pues va a ser la misma constante. Cuando n tiende a infinito, 4 sobre n tiende a 0 y 4 sobre 3n cuadrado también tiende a 0. Por lo tanto, queda 8/3. De manera similar para la suma superior, límite de 8/3 va a ser el mismo valor 8/3. Cuando n tiende a infinito, 4 sobre n tiende a 0 y 4 sobre 3n cuadrado tiende a 0. Y entonces hemos determinado el área bajo la curva mediante el proceso de límite. Entonces ese resultado, el área de esa región, vendría a ser 8/3 en el intervalo desde 0 hasta 2. Recuerden que la región era f de x igual a x al cuadrado, desde 0 hasta 2. Y esto es pues lo que nos ayuda a determinar el área bajo la curva mediante rectángulos inscritos y mediante rectángulos circunscritos. Les decía que podría ser también el punto medio de ese intervalo o podría ser cualquier otro valor que esté en el intervalo, y eso pues nos va a ayudar más adelante con lo que está relacionado con lo que es la suma de Riemann, lo que me va a definir la integral definida. Y entonces aquí se les presenta el teorema límite de la suma inferior y de la suma superior, que fue lo que hicimos por allá. Bien, este es nuestro teorema, f es continua y no negativa en el intervalo a, b. Los límites cuando n tiende a infinito de la suma inferior y superior existen y son iguales entre sí. Esto es, estas expresiones, que fue lo que hicimos en el ejercicio particular. Y entonces este es el teorema que nos permite hacer eso. Bien, jóvenes. Y luego pues aparece la definición del área de una región en el plano, sea f continua y no negativa en el intervalo a, b, el área de la región limitada por la gráfica de f, el eje x y las rectas verticales x igual a, x igual a b es límite cuando n tiende a infinito, desde igual 1 hasta n, ¿verdad? La sumatoria de los f de s sub i por delta x, donde c sub i, pues, debe de estar en el intervalo x sub i menos 1, x sub i. Debe de ser cualquier punto de ese intervalo. Pueden observar que puede ser el extremo izquierdo, o bien puede ser el extremo derecho, o cualquier valor entre esos dos valores. Y la partición es regular, puesto que la longitud de cada uno de los subintervalos debe de ser la misma. B menos A entre N es el valor de delta X. Bien, y entonces por aquí tienen sus actividades de aprendizaje. Analice y estudie el ejemplo del documento, sumatoria y cálculo de área por sumatoria. Allí hay otro ejemplo más. Resuelva los ejercicios propuestos en el documento, sumatoria y cálculo de área por sumatoria. Y eso pues es lo que era pues nuestra clase para el día de hoy. Bien. Si tienen preguntas, si tienen dudas, díganme para aclararles. Los escucho, chicos. Bien, no hay preguntas. Dígame, lo escucho, si tiene alguna pregunta. A ver, ¿quiénes somos los que estamos? Ángel Abraham, Brian Alberto, Brooks. Estamos 14. Wow, se incorporaron 6 más. Profe, Dígame, lo escucho. el último ejemplo, Sí, ya. cuando los rectángulos son como circunscritos, si no me equivoco. Sí. Sí, el ejemplo. Entonces, ya le voy a decir, usted me está hablando por acá.
Ahí es, chicos. Sí, sí, siempre cuando los puntos terminales de derechos, siempre va a ser igual a I delta X. Bien, hay que tomar en cuenta la característica de la función, ¿verdad? Pueden ver que en este caso es una función que es creciente. Ya les vamos a aclarar esa parte. Vamos a ver por aquí, les tenía esto que lo trabajé con GeoGebra, miren, aquí me dice que la función es esta que tenemos por acá, f de x igual a x al cuadrado, ¿verdad? En nuestro caso, nuestro ejemplo era en el intervalo desde 0 hasta 2, ¿recuerdan? Miren, ahí lo tengo con 8 rectángulos. Entonces, en este caso, la función es creciente. Pueden ver que los rectángulos inscritos están determinados por el extremo izquierdo y los rectángulos circunscritos están determinados por el extremo derecho, ¿verdad? Pero bueno, me decía él, vamos a ver entonces por aquí. Quiero ver, permítame. Ahora le voy a poner por acá, la función sería menos x al cuadrado y le voy a poner más 4, ¿verdad? Trasladada 4 unidades hacia arriba. Bien. Entonces, fíjese ahora joven, ahora estoy en el intervalo de 0 a 2. Ahora, mis rectángulos inscritos ya no están determinados por el extremo izquierdo, puede ver. Ahora están determinados por el extremo derecho. Lo puede observar, mire. Aquí tengo un rectángulo inscrito, aquí tengo el otro, por aquí sigue bajando y tengo el otro. Ahora está determinado por el extremo derecho. Y los rectángulos circunscritos, puede observar, ahora están determinados las alturas por ¿quiénes? Por los extremos izquierdos. Entonces hay que tener en cuenta la naturaleza de la función, ¿verdad? Y entonces a lo que se refería él era también, vamos a tomar en cuenta, ahí pues hay que tener cuidado. Pero correcto, esto va a ser de esta manera, el m sub i menos i menos 1 por delta x. Y el otro, el derecho, va a ser i veces delta x, porque recuerden que estamos trabajando, por acá lo vimos, miren, en quiero ver la otra partición acá. Entonces pueden ver, aquí sería x sub k menos 1 y por aquí tengo x sub k. Lo que pasa que aquí pues no era precisamente en ninguno de los extremos, sino en el valor medio de esos valores. Pero entonces la notación es esa, ¿verdad? Inicio en x sub 0 igual a x sub 1, x sub 2, x sub k menos 1, x sub k. Si estoy en el késimo subintervalo, allá los trabajamos con el iésimo, x sub i menos 1, x sub i. Entonces, para llegar hasta x sub i menos 1 es i menos 1 por delta x. Y para llegar hasta x sub i es i veces delta x. Donde hay que tener cuidado es en esto, que si la función es creciente, que si la función es decreciente, ¿por qué extremo está determinada la altura, ya sea del rectángulo inscrito o del rectángulo circunscrito? Bien. Le aclaré, joven. Sí, profesor, gracias. Bien, entonces aquí les decía que había trabajado esto, que se trabaja con GeoGebra, para que pues miráramos podemos ver que ahí hay una suma superior 5.71 y hay una suma inferior que es 4.74. Y la suma real pues va a estar entre esos dos valores, que en este caso va a corresponder a 5.25. En nuestro ejemplo recuerdan que era x al cuadrado nada más, ¿verdad? Vamos a verificarlo para x al cuadrado, que era nuestro ejemplo, nada más que recuerden que la función pues debe de ser no negativa. Entonces pueden observar por ahí, tenemos que corresponde a qué valor es nuestra función. F de x es igual a x al cuadrado en el intervalo de 0 a 2. Me dice que es la suma inferior 2.1 con 8 rectángulos, ¿verdad? Y 3.12 con 8 rectángulos y la suma real es 2.61. ¿Qué pasa si yo aumento el número de rectángulos? Miren, ahí va aumentando. Entonces pueden ver de aquello que tenía como ganancia lo pierdo y aquello que tenía como pérdida lo voy recuperando. Miren,
con 39, con 51, con 62. Aquí creo que lo hice hasta 100. Y entonces ya con 100 pueden ver que ya estoy más cerca de la respuesta real, que era 8 tercios, me parece. 2.61. Miren, aquí pues lo podemos modificar, le podemos poner que aún siga aumentando, porque ahí con 100 todavía tengo ganancias y pérdidas. Es decir, 2.5769, pueden ver 2.65. Aquí tienen 2.61. No está tan cerca que digamos, ¿verdad? Quizás con 1000 ya pues podemos observar que estos valores están más cerca. Aquí lo trabajé con 100. Bien, y pues podemos verlo con cualquier otra función para que ustedes pues queden un poco más claros. Vamos a verlo con una función sencilla que le vamos a llamar x más 2, por ejemplo, para que miremos esa parte. Miren, ahí tienen para x más 2. ¿Qué tipo de región es esta? ¿Con qué región plana de la geometría euclidiana puedo determinar el área de esa región? ¿Con cuál la puedo relacionar? Díganme con qué área la puedo relacionar, qué forma tiene esa región, chicos. ¿Será la forma de un cuadrilátero? ¿Qué tipo de cuadrilátero? ¿Un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un trapecio? Un trapecio. Rectángulo. Un rectángulo. ¿Cuáles son las características de un rectángulo, chicos? Es un trapecio. Es un trapecio, ¿verdad? Entonces pueden ver que es un trapecio. Esta sería mi base menor, esta sería mi base mayor, y esto me vendría a determinar la altura. Y entonces recuerden, ¿cómo encontrábamos la altura de un trapecio? La semisuma de las bases multiplicado por la altura. Entonces aquí podemos observar que para 2, ¿cuánto sería la imagen de 2? Entonces pueden observar que es 4. Entonces esta distancia mide 4. Para 0, pues su imagen es 2, ¿verdad? Entonces 4 más 2 sería 6. Entre 2 es 3. Multiplicado por la altura, que vendrían a ser 2 unidades, 3 por 2 es 6. Entonces pueden ver ahí que el área está aproximadamente igual a 6, que vendría a ser su área real. Recuerden que aquí pues no tengo en realidad el área real, porque aquí lo tengo para 100, pero a medida que n tiende a infinito, obtenemos el área real, que vendría a ser 6 unidades. Bien, unidades cuadradas. Recuerden que el área es en unidades cuadradas. Entonces pueden ver que aquí hay para 8 rectángulos, y así sucesivamente. Pueden ver 5.6, 666, 5.9077 y aquí es 6.1495. Esta va a ir aumentando y esta tiene que ir disminuyendo, aproximándose a ese 5.90. Bien, pueden ver que una va aumentando y la otra tiene que ir disminuyendo. Bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Y con las funciones trigonométricas. Bien, también podemos trabajar con las funciones trigonométricas. Vamos a cambiar la función. Por ahí está entrando un audio. A ver, vamos a poner seno de X. Miremos qué pasa con seno de X. Recuerden, para seno de X. Por ahí entra. Miren, por ahí está para seno de X. Está fuerte la lluvia, pero A ver, ¿quién tiene activado los micrófonos, chicos?
por ahí está activado el de Emory, por ahí estamos. Está lloviendo, Emory, por ahí. Bien. Entonces, ahí tiene la función, el joven que me decía con las funciones trigonométricas. Entonces, ahí estamos trabajando con seno de X, miren. Estamos trabajando en el intervalo de 0 a 2. Entonces, pueden ver de que esto pues está diseñado para determinar, ¿verdad? La suma superior y la suma inferior. Entonces, solo me está mostrando en este caso, bueno, aquí lo puedo seguir moviendo, miren. Miren, lo sigo moviendo, seguimos moviendo y ahí va calculando. Ya, aquí pues pueden ver que hay un valor negativo. Aquí tenemos que es la aproximación exacta y la suma superior es un valor positivo. Más adelante vamos a ver por qué eso, pero pues esto está relacionado que una parte está por encima del eje X y otra parte está por debajo del eje X. Y esto vamos, que me define lo que es la integral definida, que pues no necesariamente pues me está representando área en algún momento, me está representando un valor numérico, pero para que sea área, pues a este valor que es negativo le debo de sacar valor absoluto para que ella me represente el área de la región. Bien, y pues eso ya cuando miremos la suma de Riemann ya pues va a quedar un poco más, más claro. Vamos a buscar otra aquí, otra función. Vamos a ver que sea 0.5 de X y la vamos a trasladar más 4. Ahí tenemos otra. Miren, estaba buscando una que estuviese las características que me dice una función f de x continua ahí, no negativa. Y entonces ahí tenemos el área de esa región. Bien. Ahí van disminuyendo en el intervalo de 0 a 2, 9.06, 9.04, el área real 9.05 unidades cuadradas, ¿verdad? Aquí pues no puse unidades cuadradas porque pues estoy trabajando como una sumatoria, pero al interpretarlo como área, pues estas deben de ser unidades cuadradas. Bien, y hemos utilizado rectángulos inscritos y rectángulos circunscritos. Ya después vamos a ver que la partición no necesariamente va a ser regular. El rectángulo no necesariamente va a ser inscrito o circunscrito. La altura del rectángulo puede ser cualquier punto del intervalo, el punto medio, cualquier otro punto del intervalo. Además, pues esas particiones, como ya no son regulares, esas áreas, pues van a diferir una de la otra, ¿verdad? Entonces, tenemos esa parte ahí. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Este enlace también está en la plataforma para que ustedes pues lo atravesen ahí y estudien también con él. Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto al contenido. Les decía que en plataforma está el documento. Vamos a ver si no me han, se me ha vencido el tiempo, porque recuerden de que, espérenme, vamos a hacer algo por acá. Vamos a dejar de grabar, ¿verdad?